Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos un día más. ¿Por ahí fuera se nos oye? Sí. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y tenemos un tema pues muy interesante. Os voy a presentar a mis compañeros, Juan Masoto, Víctor Fernández, Juan Miguel Fernández, que vamos a realizar el coloquio junto con todos vosotros, que es imprescindible que colaboréis, por favor. Si no os vamos a señalar con la mano y os vamos a decir que deis vuestra opinión y que deis lógicamente, vuestro conocimiento. Bien, el título de la conferencia ¿Es imprescindible la mediunidad para la humanidad? Este es un título que quizá muchos de nosotros nos hayamos planteado algunas de las veces. Yo diría que no es imprescindible, pero sí que es necesario. ¿Por qué es necesario? Muy simple. Todos los que estamos aquí, en un grado determinado, más o menos, pues tenemos la mediunidad como una de las facultades o cualidades o actitudes que todos los seres humanos tenemos. Por lo tanto, ¿para qué sirve precisamente la mediunidad? Pues fundamentalmente sirve para la ayuda espiritual a otra serie de personas. Muchas de las veces escuchamos dentro de nuestra cabeza palabras, orientaciones que utilizamos en una conversación con alguien para orientarle, para hacerle comprender algo que está esperando que le digan los espíritus y nosotros de una manera o de otra inconscientemente le estamos transmitiendo. Pues por lo tanto es necesaria la mediunidad en cada uno de nosotros. Así que vamos a ir iniciando este debate, este coloquio. Y venga, a levantar la mano, que hay mucho que tratar sobre todo esto y sobre todo para aclarar a las personas que quizá no tengan un conocimiento de lo que es la mediunidad, pero para eso estamos aquí los tres, para intentar explicar aquello que conocemos, ¿de acuerdo? Pues venga, manos arriba. Esto no es un atraco, esto es para que preguntéis, ¿eh? ¿Quién quiere romper venga. el hielo? ¡Qué barbaridad! ¿Cuántas? Mira, sois tantos que verdaderamente no quiero dejar a nadie sin que se pueda manifestar. ¿Nadie tiene duda de la Venga, mediunidad? tú mismo. Perfecto. Vamos a ver. Cuando una persona no es consciente de la mediunidad y actúa como si la tuviera, ¿qué grado de responsabilidad tiene? Bueno, pues partamos del hecho de, como hemos comentado aquí habitualmente, de que todos somos el mayor o el menor término mediums. Todos tenemos un mayor o un menor grado de mediunidad desarrollada. Entonces, lo que usted me comenta, cuando una persona no tiene mediunidad y en cambio profesa dicha mediunidad, me imagino que con algún fin, ¿verdad? Algún fin de económico, de reconocimiento social, pues es lo que hemos hablado en muchas ocasiones. Lo que hacemos en esta existencia, lo que hacemos en esta encarnación, digamos que fija las bases de lo que serán las próximas existencias, de tal forma que si el tiempo que pasamos aquí encarnados, trabajando la mediunidad, teniéndola o no teniéndola, va a ser un poco la semilla para las otras existencias. Entonces, aquellas personas que pueden tener una mediunidad, pero que sacan partido, sacan provecho de ello, pues dése cuenta, es lo que decimos en muchas ocasiones, dígame cómo es usted y le diré qué espíritus le rodean. Si usted es una persona, como muchas otras, que tienen mediunidad, y que de forma altruista pues intenta ayudar a las personas, intenta que las personas que le piden ayuda se encuentren mejor, pues estará usted rodeado de espíritus pues que verdaderamente van a ser espíritus de energía, de luz, espíritus de conocimiento. Pero si por contra usted intenta sacar algún tipo de provecho o intenta, bueno, vivir un poco de ello, pues los espíritus que le rodean obviamente pues no serán de muy alta vibración. Entonces la mediunidad es como todos los aspectos de la vida. Debemos utilizarla de la mejor forma posible e intentando, pues como siempre, lo que se nos da gratis, darlo gratis, ayudando a la gente y de esa forma
aunque no lo veamos en un primer momento, nos ayudaremos a nosotros mismos. Ok. Por ahí. A mí me gustaría saber, por curiosidad, cada uno de los tres, ¿cómo notasteis que teníais ese, entre comillas, don? Y cómo luego lo habéis podido ampliar o utilizar, si os sentíais con una especie de vocación. De cada uno de vosotros me gustaría conocer esa parte. Siempre me toca la difícil, porque la pregunta personal, las preguntas personales son las más complicadas. Entonces, bueno, yo personalmente, como probablemente cada uno y cada una de vosotros, pues a lo largo de mi vida, cuando te paras a pensar, ha habido momentos de intuiciones, momentos que dices esto no me cuadra, que no puedes razonar, que dices hay algo más. Pero también es verdad que intentas, al menos en mi caso, que tengo una cabeza demasiado cuadriculada, he intentado dar explicaciones lógicas hasta que esas explicaciones no eran suficientes. Yo la mediunidad la tengo que ligar a esta casa, porque es donde la he descubierto y donde la estoy desarrollando. Yo empecé a trabajar como adoctrinador. Si sabéis, los adoctrinadores son los que acompañan a los mediums cuando han incorporado un espíritu y dialogan con ellos. Y para mí el formarme como adoctrinador y empezar a partir de ahí pues a estudiar la doctrina espírita fue la base, fueron las columnas. Porque, bueno, te empiezas a identificar con ese mundo, a familiarizarte y a trabajar. En paralelo, yo creo que los hermanos espirituales trabajan con nosotros de una forma silenciosa, constante, y empiezas de repente a tener flashes, cosas, intuiciones, pensamientos que no son tuyos. Y yo en concreto, ya un poco por centrarme, me sucedió en el cuarto de pases, dando pases a una persona que no me caía muy bien. Somos humanos. Pero sin embargo sentí una corriente de amor que no era lógica. Es decir, vamos a ver, yo, Víctor, esta persona que... y sin embargo le deseo lo mejor e incluso simpatizo. Digo, aquí hay algo más. Y bueno, yo lo comenté y poco a poco me dijeron, bueno, vas a empezar a trabajar como medium. Y a partir de ahí es un progreso. Ser medium es es una faena. Es una faena porque uno no es medium para sí mismo, es medium para los demás. Y eso lo tienes que tener muy claro. Al menos la mediunidad tal como la entendemos desde el punto de vista kardecista, que es la doctrina que trabajamos aquí. Es decir, es hacer algo sin pedir nada a cambio, porque en el momento en que se te cuele por la cabeza, es decir, voy a utilizar esto pues para ver si hago un mejor informe de economía, que es mi profesión, o para no sé qué tal, ya estás perdido. Es decir, tiene que ser completamente desinteresado. Y entonces de repente los pasos son de gigante. Y hasta aquí puedo leer, porque yo estoy en el proceso, no he llegado a más allá, estoy trabajando en este momento. O sea, que quiere decir que hay que eliminar un montón de barreras que a uno mismo se ha impuesto, digamos, ¿no? O que te han impuesto y que tienes que, digamos, Agustín, pasar. hay que levantar la mano para que se pueda ayudar el micrófono, si no, ahí Va a ser atrás breve. no te oye, no se puede hacer la pregunta. Sí, así. perdón. Repítela, por favor. Sí, estaba comentando que, de cierto modo, creo que es así, que hay que pasar cierta barrera, ciertos conceptos erróneos que tenemos, ¿no? Hasta poder llegar, digamos, a llegar al fin este de... Sí, porque, vamos, en mi caso, bueno, el trabajo es personal. Y además esto se dice mucho aquí en el centro espírita. Es decir, el trabajo no es colectivo. Cada uno tenemos un recorrido y traemos una mochila con lo que hayamos cargado en vidas anteriores, cosas buenas y cosas malas. Entonces, cada uno tiene su trabajo. En mi caso personal, que he pasado por varias religiones, miles de filosofías, escuelas de pensamiento y me he liado todo lo que te puedas liar, he tenido que pasar por un crisol lo que me sirve y lo que no. Y es mucho lo que no te sirve. Es una locura intentar coordinar todo, porque al final, bueno, desde luego hay 1000 caminos y cada uno tiene que buscar su camino. Pero es un error intentar, o al menos en mi caso, intentar coordinar cosas que no. Por lo cual al final, si la espiritualidad te ha puesto en una vía, síguela. Bueno, esta es mi experiencia. Voy a pasar a mis compañeros para que también hablen
en su caso. Bueno, yo me tengo que remontar al siglo pasado. Y en la... Literalmente. Sí, sí. Y en los años 80, más o menos. O sea que ha llovido un poquito, ¿no? Bueno, en ese tiempo María Jesús y yo nos incorporamos pues al grupo que dirigía Rafael González Molina, la persona que legalizó el espiritismo en España, y en el domicilio donde concretamente estaba la Federación Espírita Española, en la Puerta del Sol. Al poco tiempo de acudir al grupo, a las charlas, etcétera, como acudís vosotros aquí, pues él nos ofreció la posibilidad de incorporarnos a su grupo de mediunidad, donde la mayoría de los que estaban allí sentados pues ya habían desarrollado su mediunidad, eran buenos medios, tenían unas facultades extraordinarias, muy buenas, y nos sentaron allá los dos como dos novicios, dos personas que no teníamos ni idea de nada de esto. Habíamos leído todo lo de Kardec, conocíamos el contacto con los espíritus, porque nosotros habíamos tenido y teníamos en aquel tiempo mucha comunicación con ellos, pero el tema mediúnico no lo habíamos desarrollado. Así que él pues, nos fue dando posibilidades para ir desarrollando la mediunidad, lo cual pues, duró pues, como 1 o 2 años sin hacer nada aproximadamente. En mi caso concreto yo empecé haciendo psicografía, y la psicografía que yo hacía era que quería que los espíritus moviesen mi brazo, que era una cosa mucho más cómoda, ¿no? Ser inconsciente. Yo hacía un puntito, me concentraba, y cuando pues, me desconcentraba miraba lo que había hecho, que yo pensaba que había escrito no sé cuántas cosas y no había hecho ni 2 rayas. Así estuve pues como 1 año y pico aproximadamente, ¿no? Hasta que ya en un momento determinado pues los espíritus me insistían mucho, una misma frase, una misma frase, una misma frase. Entonces a partir de esa misma frase a mí ya se me ocurrió poner la frase, pero conscientemente, y a partir de ahí ya empecé a desarrollar la facultad de la psicografía. Más tarde pues me dijeron que la psicografía que era una cuestión pues lenta, y que lo que tenía que desarrollar era los mismos espíritus, ¿no? Que lo que tenía que desarrollar era la psicofonía, es decir, tenía que concentrarme como era natural, para que los espíritus que me intuían, que me orientaban, que me inspiraban, me pudiesen envolver, y que entonces pues yo pudiese desarrollar la facultad de la mediunidad parlante, como se llama tradicionalmente. Pues a partir de ahí pues empecé a hacer lo mismo, ¿no? Según recibía una frase que me decían, creía yo, los espíritus, pues empezaba a decir la frase y ya todo seguía todo derecho, ¿no? Dice, ¿y tú cómo sabías que no eras tú? O como de, pues muy sencillo, porque se grababan las conversaciones entre el espíritu y el adoctrinador, y cuando yo escuchaba lo que yo había grabado, lo que yo había dicho, lo que yo había manifestado a través de mi palabra, pues me daba cuenta que el léxico, el lenguaje, el conocimiento que estaba transmitiendo ese espíritu no tenía nada que ver conmigo. La mayoría de las veces pues eran espíritus con mayor conocimiento, con una forma de hablar pues establecida, inclusive a veces la persona que me atendía decía que cambiaba de rictus, que tenía otro aspecto distinto, y pues de ahí para acá, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también es una cuestión de dedicarse. Hay personas que tienen la mediunidad de una forma que aflora, de una forma natural, pero hay otros que tienen que trabajarla. Naturalmente, que durante todo ese tiempo pues hacíamos toda clase de cursos, tanto María Jesús como yo. Yo también desarrollé con Carlos Campetti durante 2 años la adoctrinación, que es una cuestión que a mí me encanta, que me gusta muchísimo, pero que naturalmente tiene mucha dedicación. Pero todo es cuestión de estudiar, todo es cuestión de dedicarse pues a practicarlo, como es lógico, sin creerse uno absolutamente nada, porque como muy bien dice nuestro amigo José Medrado, si los espíritus, nosotros no somos nada. Por lo tanto, esta es un poco la explicación que yo os he podido dar. A ver, Juanma, tú de lo que tú puedas desarrollar, de lo tuyo. Vale, pues mi caso es completamente diferente al de mis compañeros. Yo nunca
pues debido a mi educación o a la vida que había llevado, nunca había tenido ninguna necesidad de carácter espiritual. Nunca había tenido esa necesidad de encontrar ciertas preguntas que a lo mejor ahora mismo me planteo. Entonces, bueno, vinimos por primera vez a esta casa espírita, pues debido a las conferencias, como muchos de ustedes vienen los viernes, de temas pues un poco pues de misterio, de egiptología. Y entonces, a raíz de venir aquí por primera vez, pues se nos facilitó, como es lo que se les ha facilitado, pues una serie de textos, de documentos, de libros. Y fue a partir de ese momento cuando uno pues se empieza a preguntar cosas, empieza a ser consciente de que hay algo que es trascendental, algo que hace que seamos tal y como somos ahora mismo y que hace que en un futuro seamos lo que estamos trabajando en esta vida. Entonces ha sido un proceso lento. Yo creo que la mediunidad, en mi caso, todavía no se ha desarrollado. A diferencia de mis compañeros, yo de momento pues no... El mundo espiritual pues no ha contado conmigo, entre comillas, para desarrollar de momento la mediunidad. En esta casa yo trabajo como adoctrinador, hablo con los espíritus a través de los diferentes mediums. Y bueno, lo que hablamos en muchas ocasiones, yo creo que el espiritismo, en una casa espírita debemos trabajar un poco lo que son las bases, a través de los textos que se nos facilitan, a través de las conferencias, a través del desarrollo personal de cada uno de ellos. Pero debe ser en el día a día, es lo importante, la práctica, el cómo somos, en cómo el espiritismo nos ha cambiado nuestra forma de vida, de relacionarnos, de preguntarnos, de ser con el resto de las personas. Es un camino lento, es un camino, no quiero decir que exige sacrificio, porque no creo que exija sacrificio, pero es un camino que exige replantearte muchos de los conceptos que tú traías de antes, y cuantas más preguntas intentas resolver, mayor número de preguntas te surgen. Así que bueno, es un camino largo, es un camino que nos queda por andar, y aquí estamos. ¿Dejas que haga una matización? Matice. Es que tú has dicho que no realizar la mediunidad. Bueno. Yo tengo que añadir a lo que ha dicho Juanma. Él es profesionalmente fisio y yo estoy totalmente convencido de que la tarea que él hace ayudando a los demás a través de la fisioterapia, es una tarea impulsada también por los espíritus. Por lo tanto, no la mediunidad se basa fundamentalmente en la escritura o la psicofonía, sino también hay otra serie de circunstancias en las cuales los espíritus ayudan muchísimo, y en este caso él es consciente, no ha querido decirlo porque es una persona muy precavida y muy... pero aquellos que le conocemos sí que tenemos que resaltarlo. Él cuando trabaja pues se encuentra influenciado por el mundo espiritual. Más preguntas. ¿Hay una pregunta más? Hay veces en que un medium está más receptivo y otras veces menos a recibir... Sin duda. Es que es increíble lo que influye pues la vida cotidiana. Que no todos los días las cosas van bien, que uno tiene problemas en el trabajo, que se monta en el metro y al de al lado le abandona el desodorante y ya vienes echando pestes y no sé qué, o te has pasado en la comida y tienes una mala digestión y te sientas y... vamos, que somos humanos. Además es bueno saber que trabajamos como encarnados. Aprovecho para decir, yo creo que el espiritismo no es dualista, en el sentido de que no consideramos que lo mejor es ser espiritual y que la materia es mala, para nada. De hecho, los espíritus en la mesa mediúnica constantemente nos están diciendo, encarnamos para progresar, y eso es bueno. La materia no es mala, lo que es malo es si damos un mal uso a la materia, pero la materia es un instrumento de progreso. Entonces, es bueno saberlo. Es bueno quedar con los amigos, salir a tomar un vino, compartir, celebrar, trabajar.
estar en casa, leer, bueno, o sea, es bueno vivir la vida, pero siempre sabiendo que es un instrumento para. Entonces, partiendo de eso, por otro lado, tenemos las limitaciones de la vida encarnada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que una mala gripe o un día malo puede repercutir en la mediunidad. Ahí también es responsabilidad del medium de decir, hoy yo no voy a trabajar porque no voy a hacer un buen trabajo. Lo mismo que sería bueno, si uno da pases porque es un medium pasista, decir, hoy me voy a abstener de dar pases porque no voy a ser un buen instrumento para los hermanos. Entonces, pues nada, no pasa nada, se queda fuera y ese día pues no trabaja o trabaja como medium de apoyo o lo que sea. Pero sí, ciertamente es responsabilidad. Ojo, esta es otra también. Hay que cuidarse especialmente cuando eres medium porque eres medium para. Es decir, la alta espiritualidad, bueno, incluso la baja, depende de ti, de tu trabajo. Con lo cual es importante que si ese día trabajas, procures tener buenos pensamientos, tener un día lo más tranquilo posible dentro de tus posibilidades, tener una higiene mental de evitar negatividades, de no juzgar, todas estas cosas que ya sabéis, porque eso repercute mucho luego en la calidad del trabajo mediúnico. Muchas gracias. Con mucho gusto. Sí, yo quería preguntaros, a ver, cuando tiene algo que ver el ser muy sensible, un niño pequeño, bueno, yo en mi caso, ser tan sensible que tanto te afecta todo, y que te crea unas tristezas enormes desde pequeña. Entonces, que no sé si tiene algo que ver con todo esto. Hombre, el ser sensible es una ventaja para el medium, naturalmente, pero no hasta ese caso que afecte naturalmente la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Porque la sensibilidad se entiende para que tú puedas percibir, que tú puedas captar el mundo espiritual que nos rodea, pero el otro extremo, el que tú me explicabas, es una cosa totalmente diferente. El estado anímico, que es el que tú me estás comentando, ¿no? El estado anímico, indudablemente, si esa persona desarrollase la facultad mediúnica, pues no estaría en unas condiciones muy buenas para ello, porque si anímicamente no te encuentras bien, recordemos que la mediunidad es una facultad orgánica de carácter espiritual. Por lo tanto, cuando realizamos la mediunidad nos tenemos que encontrar unas facultades físicas pues buenas, como es natural, como explicaba hace unos instantes Víctor, ¿no? Que nos encontremos bien, que nos encontremos fuertes, que no nos hayamos hinchado a comer, que no nos pasemos en beber, cosas parecidas, porque entonces el espíritu no encuentra el instrumento adecuado para manifestarse. No existe esa sintonía que debe de existir. Debemos de ser un paso totalmente libre para que no nos afecte las cuestiones físicas y materiales, ¿vale? ¿En qué condiciones se requiere la persona para ser pasista? Porque creo que eso no lo habéis comentado nunca. Solo para ser pasista. Si tiene que ser un grado de mediunidad, no tiene que ser el patrocinador o ni siquiera llegar a ese grado. Claro, para ser pasista, imagino que te refieres cuando damos los pases, efectivamente. Bueno, pues para ser pasista, sobre todo, tienes pues que tener un mínimo conocimiento pues, de lo que es el espiritismo, ¿no? Del porqué, del cómo y del cuándo. Es cierto que una persona, pues si viene por primera vez a una casa espírita, pues obviamente, primero porque posiblemente no sepa lo que son los pases. Luego porque los movimientos son movimientos que hacemos para que la persona que se encuentra ante nosotros pues pueda obtener toda la energía de los espíritus que es necesaria. En cuanto a si hace falta que tenga mayor o menor grado de mediunidad, no creo que sea necesario. Yo creo que es importante tener un nivel vibracional adecuado. Y un nivel vibracional adecuado, ¿cómo se consigue? Pues estudiando el espiritismo y sobre todo, lo que digo siempre, siendo buenas personas. Pienso que tanto el espiritismo como el resto de religiones o filosofías son igualmente factibles. Todas son adecuadas y todas tienen sus beneficios. Somos nosotros los que en mayor o en menor término pues hacemos que tal religión sea de una forma o sea de otra. Entonces yo creo que siendo buenas personas podemos aumentar nuestro grado vibracional partiendo del conocimiento que exponemos aquí pues durante todo el día de la semana y de forma interesada yo creo que es algo evolutivo, algo que se va dando poco a poco. No hace falta tener una mediunidad
pues eso, una mediunidad con mis compañeros que la tienen más desarrollado o menos. Es algo natural, algo natural. Bueno, yo quiero comentar algo y de paso hacer una pregunta. Cuando yo tenía 14 años, o sea, Antes de ayer. Falleció mi hermana mayor, que tenía 23 años. Y a las 16 horas a mí me tocó cuidarla. Estaba en casa. Y mi padre y mi hermano, que estudiaba medicina, se fueron a comer al comedor. Y yo me quedé sola con ella. Estábamos hablando de forma normal. Ella me estaba preguntando algo. Y en ese momento yo sentí algo que nunca me pude explicar. Porque sentí que algo que no pude ver, pero que sí lo sentí porque se me pararon los pelos de la cabeza y todo. Sentí una sensación horrible que me asustó, porque yo tenía 14 años. Y corrí a buscar a mi hermano y a mi padre para decirle un invento mío, que mi hermana los llamaba, cualquier cosa. La pregunta, ¿eso tiene que ver con qué? Con el... ella murió a las 16:20. Esto a mí me pasó a las 4:05 aproximadamente, estábamos hablando. ¿Esto qué es? ¿Qué crees que es? A ver si la vio. Sí. ¿Usted la vio morir? Sí. Bueno, pues los espíritus, que son siempre muy sabios en esta serie de cosas, pues le anticiparon a usted más o menos la situación que usted iba a percibir en ese instante. Ellos la llamaron la atención para que usted estuviese atenta a lo que iba a acontecer posteriormente. Lo que ocurre es que quizá en la forma no estaba usted muy preparada para ello, porque era muy joven, con 14 años, pero normalmente los espíritus sí, aquellos seres que son cercanos a nosotros y que van a tener una serie de situaciones pues complicadas, los que viven, los que están alrededor suyo, perciben ese acontecimiento que va a desarrollarse, porque lo de su hermana no era una cosa instantánea, sino ya era una cosa preparada para ese momento, ¿no? Entonces fue lo que usted sintió en ese instante. El más, usted salió a buscar a su hermano y a su padre y tal, y posiblemente usted no debiera haber vuelto tan pronto, se tenía que haber estado más entretenida con ellos para no pasar por esa situación tan traumática que usted ha pasado y que tanto la ha marcado a usted la vida. Claro, es como que algo entró. Sí. Algo usted entró. sintió. Claro, algo enorme, que yo Sí. sentí que algo enorme y que tenía miedo que me agarre. Sí. Tanto miedo que me fui hacia atrás sin darme la vuelta. Como era una cosa desconocida para usted, usted lo sintió como algo perjudicial, pero no era así. Claro, no, ahora me doy cuenta con los años. Claro. Por eso estoy aquí. Usted reaccionó contrariamente cuando precisamente los espíritus lo que querían era envolverla a usted para que usted estuviese preparada para el acontecimiento que usted iba a padecer seguidamente. ¿Vale? Bueno, yo aquí estoy oyendo como una cosa muy natural la comunicación con los espíritus. Y es que yo pienso que si yo algún día me llegara a comunicar con un espíritu, me quedaría turulata, alucinada, y además no podría hacer otra cosa, probablemente. Y además, sí, aunque fuera real, siempre pensaría que posiblemente era un producto de mi imaginación o de mi mente. Entonces, ¿qué mayor mediunidad que poderse comunicar? ¿Qué más queréis? Esa es mi pregunta. ¿Qué más se puede ser que el comunicarse? Si ya el comunicarse para mí sería el sumo, el no va más. Bueno, primero ellos se comunican con nosotros. Sí, no queremos, no es que queramos más. Allan Kardec, un poco lo que nos transmitió es que es una facultad natural del ser humano. Lo que pasa es que la hemos adormecido durante muchas generaciones y hemos hecho un tabú, en parte influido por religiones oficiales que han intentado arrinconarlo.
cuando en realidad es algo natural. Es decir, si leemos los textos sagrados con amplitud de mente, los profetas, por ejemplo, los libros de los profetas del Antiguo Testamento, claramente son casos de mediumnidad. Lo que pasa es que con otras palabras, con otro nombre. Y a lo largo de la historia del ser humano, intuiciones, ideas geniales, nos han llegado. Lo tenemos en las expresiones populares. Cuando tenemos un problema decimos, me voy a consultarlo con almohada. Y tenemos de repente la respuesta. ¿Eso qué es? Por supuesto que los científicos positivistas pueden decir, claro, es que tu cerebro necesitaba descansar para organizar las ideas y que encuentres la solución. Siempre te van a dar una respuesta de ese tipo. Pero usted y yo sabemos que no siempre las respuestas van por ese camino. Hay respuestas que no las teníamos nosotros y sin embargo nos las ponen y encima nos sirven y en el momento preciso. Con lo cual uno no puede hacer otra cosa que abrirse y decir, ¿será que hay algo más? Luego, el tema de las intuiciones, claramente eso es una comunicación. Pero es una comunicación que no la iniciamos nosotros, la inician ellos. Entonces, ¿por qué dar la espalda a esa posibilidad? Si es una facultad natural del ser humano. Si encima resulta que es positivo para nuestro progreso, pues tanto mejor. Y si encima aún nos damos cuenta que podemos incluso nosotros ayudar a seres que han pasado, espíritus que están en una franja vibracional baja, porque a lo mejor estaban muy apegados a la materia, y les podemos ayudar a esclarecerse y hacer un gran bien, ¿por qué no? ¿Por qué no? Con lo cual al final dices, es que esta labor es magnífica. Yo personalmente que dedico bastante tiempo a esto, que yo podría dedicar a otras cosas, debo reconocer que yo soy el primer beneficiado, porque cuando ayudas te sientes muy bien. Entonces, no sé si mis compañeros querrán aportar algo más, pero la idea es eso, es que es una facultad natural, como pueda ser pues el pensar, el hacer cálculo mental o el componer una poesía. Tenemos esa facultad porque... Natural, ¿eh? No es ¿Usted cree que no? Vamos a ¿Usted cree que no? ver, claro, yo creo que no. Una cosa es que no esté generalizada y otra cosa que no sea natural. No está generalizada pues porque estamos muy apegados a la materia, ¿eh? Yo todavía a mi edad no he conocido a nadie, hablando de tú a tú, que me diga, yo he hablado con un espíritu. Bueno, vale, pero yo no le conozco, en mi círculo de amistades, en mi círculo en que yo me muevo, yo no conozco un espíritu a nadie. desencarnado, claro, porque todos somos claro, un espíritu desencarnado. Claro, que me digan de verdad, oye, de verdad, que yo he hablado. Yo eso nunca en la vida. Es más, si me hubiera pasado, estaría alucinada. Y no le dejaría a esta persona en paz hasta que no me enseñara. Pues por eso es. Bueno, para su tranquilidad, en mi círculo de amistades tampoco hay nadie que hable con los espíritus desencarnados, salvo pues mi marido, que está aquí presente, y yo. Y que hemos venido juntos y estamos embarcados. Bueno, y ahora por supuesto hemos ido conociendo aquí gente en el centro y al final pues la unión hace la amistad y tenemos muy buenos amigos aquí en la casa. Pero quiero decir, fuera de la casa mis amistades o en el colegio de economistas. Imagínate que llego yo un día de aquí a una conferencia el otro día sobre economía y espiritismo. Imagínate que voy al colegio de economistas y digo, voy a daros... En fin. Entonces, bueno, pues es así. Es decir, no podemos perder de vista que estamos en un planeta de expiación y pruebas. Un planeta que a veces damos 2 pasos adelante y 1 para atrás. Y a veces al contrario, a veces damos un paso adelante y 2 para atrás. Es decir, la materia pega mucho y tira mucho. Y estamos rodeados de un materialismo exacerbado. Nos lo meten por todos los sentidos. Entonces, la verdad es que hay que ser un héroe, una heroína, para decir, no. La materia sirve en tanto en cuanto sea un instrumento. Pero creo que hay algo más. Y a partir de ahí ya empiezas a construir. Pero es que es un camino que debe descubrir usted. Ya le puedo yo aquí contar milongas que... ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Pues ha dado el primer paso, que es hacer esa pregunta justamente. Sí, me gustaría también comentarla, que ha dicho que usted si alguna vez pues en la comunicación con algún espíritu pues que le daría un patatús, ¿no? O que se asustaría, o... Me encantaría, no creo que me dieran ningún patatús, creo que me encantaría
quedaría, creo que no podría hacer otra cosa, creo que me quedaría alucinada, pegada ahí. Hombre, nosotros, si vemos aquí un espíritu ahora, claro que sí. Claro, efectivamente. Pero es que la mediunidad es una cosa distinta, Claro. es diferente. Es que mediante la mediunidad bien entendida no buscamos el fenómeno. El fenómeno no... El fenómeno no es lo importante, no, para nada. El fenómeno no es lo importante. Mientras no haya comunicación. Lo importante es la enseñanza de dicho fenómeno. Es decir, yo he podido tener una manifestación de mi abuela que falleció y tengo dos posibilidades: quedarme en esa manifestación, contársela a todos mis amigos y seguir hablando de dicha manifestación años o años, o por otra parte, aprender de ello y pensar, mire, mi abuela está bien, hay algo más allá, voy a estudiar eso, voy a intentar ayudar a las personas que tengan dificultades, voy a intentar seguir investigando para que de esta forma poder calmar mis preguntas internas y ayudar al resto. La manifestación no sirve para nada, la manifestación sirve para vender libros y tener audiencia en la televisión, ya está. Siguiente. Ahí está el micrófono. ¿Sí, lo decía algo? Ah, bien. Sí. Está por ahí, está por ahí. Espera un poquito, no. Primero el señor y luego tú. Hola, buenas tardes. Hola. Lo que estaba hablando la señora sobre mediunidad, yo creo que solamente estamos acostumbrados a lo que nos enseñan en las películas, que es una forma, y me parece en una de sus conferencias habéis dicho que había más de 70 maneras de que ellos se ponen en contacto con nosotros. Sí. Entonces lo que estamos acostumbrados es una cosa espectacular, que salga como un efecto poltergeist o una cosa así. Sí. Pero sin embargo puede ser influenciado de miles de formas que pueden comunicarse con nosotros. Claro. Y no solamente una forma que uno está esperando que aparezca un espíritu delante y que nos quiera hacer cosas o comunicarnos algo. Sí. Evidentemente es así. En el libro de los medios, Kardec nos dice que tenemos, o que existen, o que pueden existir cerca de 67 clases de mediunidad distintas. Y cuando hablamos de clases de mediunidad distintas, pues tenemos que desarrollar pues mediunidad a través de los músicos, de los escultores, de los pintores, de los poetas, en fin, que así vamos desarrollando, pues es decir, casi todos los que tenemos intuiciones en nuestras profesiones, pues resulta que estamos intuidos precisamente por los espíritus. En la pregunta 467 del libro de los espíritus, Kardec preguntaba que hasta qué punto los espíritus influían en nuestras vidas. Y Kardec decía, mucho más, influyen mucho más de lo que vosotros podéis imaginaros. Por lo tanto, la mayoría de las veces que escribimos, aquellos que pintan, aquellos que escriben música, como tenemos aquí a nuestro amigo Rodrigo, que es compositor, pues él reconoce perfectamente que muchas de las veces, cuando ha terminado de escribir una obra, pues reconoce parte de lo que él ha puesto, pero que hay otra parte que no le corresponde a él, que ha habido un espíritu que ha utilizado sus facultades para realizar la escritura. Los escritores, la mayoría de las veces, y yo lo digo por experiencia, yo escribo muchos artículos, y cuando me mandan las revistas al cabo de 2 o 3 meses que leo el artículo que he escrito, pues cuando yo lo leo, pues para mí casi es desconocido. Veo cosas mías, pero hay otras cosas, cuando las leo, que digo, ¿y yo he escrito esto? ¿Por qué? Porque indudablemente cuando escribí el artículo, pues he estado influenciado por algún espíritu amigo que me ha intuido, que me ha orientado para que yo aquellas frases, aquellas historias, aquel desarrollo que he realizado, lo plasme para que los demás lo puedan leer. Es decir, nos influyen muchísimos a todos. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que las películas estamos acostumbrados pues a ver a un espíritu que se va a manifestar ahí, que eso no es tan sencillo. Las materializaciones no son tan sencillas. Eso ocurrió en el siglo XIX, principio del siglo XX, etcétera, pero eso es una tarea muy ardua, porque las personas tienen que estar, los medios tienen que estar muy preparados para ese tipo de tarea. Y yo creo que si indaga un poco más, podría todo el mundo ver constantemente, desde el momento que incluso nos despertamos, sí, señor, conscientemente, sí, estamos siendo influenciados directamente por los espíritus. El que no siente, percibe. El que no percibe, ve.
El que no ve un reflejo cuando por la mañana se está pintando los labios la señora o el hombre se está peinando, nota por el espejo una sombra que pasa, algo. Todos tenemos percepciones. ¿Por qué? Porque todos somos, como hemos dicho antes, mediums, de una facultad o de otra, en mayor o menor escala, como decía antes Juan. ¿De acuerdo? Otra pregunta más. Sí. Bueno, referente a lo que ha dicho una compañera aquí hace un rato, que decía que nunca había conocido a nadie que le dijera que había hablado con un espíritu, que había contactado con algún espíritu. Sucede que la mayoría de la gente, si le cuentas algo referente a estos temas, te miran raro, o te dicen que está grillado, o que yo qué sé, o es raro. Pero claro, esas rarezas se les van cuando pierden un familiar y van socavando información. Hay aquí una cosa que me llama bastante la atención. O sea, al principio, para ellos estos temas no existen, es de cosa de gente rara. Y luego, pues lo sé por un caso como ha pasado a mí, cuando se muere un familiar, sí, porque tal, mi madre, no sé qué, y van socavando información. Ahí así, cuando les toca de... Hasta cuando le llega la necesidad. Efectivamente. Exactamente, muy bien. Otra pregunta más por ahí. A ver, por ahí. Yo quería comentar, mi hermano murió con 26 años de un derrame cerebral en el 84, en la Navidad del 84, el día de Navidad. Y a partir de ahí, que yo nunca había oído hablar de espiritismo, por casualidad empecé a trabajar antes que él muriese en una compañía de teatro en la que empezaron a hablarme de espiritismo. Y ellos me ayudaron y a partir de entonces estuve haciendo sesiones de espiritismo con la Ouija. No sé si eso sirve o no sirve. Durante varios años, como estaba muy receptiva, porque en ese momento estaba muy receptiva, pues me ponía en contacto con espíritus constantemente, hablaba, me entendía perfectamente, sabía lo que tenía la confianza, la seguridad, un vaso de agua, una cruz, no sé qué. Y llegó un momento, después de unos años, en que ya empezaron espíritus burlones, y tuve que dejarlo, ¿no? Soy el demonio, yo tranquilamente echaba agua y tal, y siempre he pensado que en mi otra vida he podido ser bruja y quemada en la huella. Es muy probable. Y sí, hay momentos en que uno está mucho más receptivo ante una muerte de un ser querido, ¿no? Claro. Sí. Bueno, solo una cosa. Nosotros sí es cierto que acostumbramos a aconsejar que cualquier sesión de mediunidad se haga en un entorno adecuado. Si tienen ocasión de hacerlo en un centro espírita, pues tanto mejor, porque bueno, pues hay determinado procedimiento de protección, de buenas armonías y ayuda de gente experimentada. Yo no haría una sesión en casa, no por nada, porque bueno, primero no tengo necesidad. Quiero decir que si me tienen que decir algo, me lo van a decir de una forma intuitiva o lo que sea. No voy a invocar a mi abuelo fallecido, porque a lo mejor mi abuelo está ya en otro ámbito, o reencarnado, o no quiere comunicarse conmigo. Entonces, ¿para qué voy a estar yo ahí incordiando a alguien que no tiene necesidad? Sin embargo, sí es cierto que en un centro espírita le van a decir qué puede preguntar, cómo puede preguntar, hasta qué punto y en qué circunstancias, ¿no? Y para qué. O sea, el para qué es muy importante. Entonces, sí, perfectamente comprensible. No conocía esto, ahora que lo conozco, por eso estoy perfectamente comprensible. No, vamos, la Ouija funciona. En determinadas circunstancias la Ouija funciona. Ahora bien, también es cierto que la propia evolución de las cosas nos lleva ahora a métodos mucho más eficaces. Claro. Es decir, ¿por qué vas a tener que tener la planchette que te va al sí, al no, al A, a la C, cuando de una forma natural la mediunidad te puede construir un mensaje comprensible que lo puedes grabar y luego lo puedes confrontar con la realidad y saber si es algo real o es una invención? Con lo cual, en fin, a la larga es un trabajo mucho más eficaz. Claro, por eso estoy aquí. A mí me gustaría saber si hay algún tipo de mediunidad que desgaste al medio físicamente. Sí, hay un tipo de mediunidades cuando se recibe a espíritus de baja vibración. Cuando recibimos espíritus de baja vibración porque nuestro estado psíquico y nuestro estado mediúnico no es bueno, o permitimos la entrada de espíritus de baja vibración, naturalmente que influyen sobre la parte física
de la persona. Por lo tanto, es por lo que recomendamos muchas de las veces que no se debe dejar pasar a cualquier cosa, porque imagínate, tú en tu casa abres la puerta de tu casa en la escalera y dejas pasar allí al que va a repartir, al cartero, al del butano, a que no, porque tu casa es tu casa, ¿verdad? Y únicamente cuando tú ves a alguien que es conocido, le abres la puerta y le dejas pasar. Pues con la mediunidad ocurre exactamente lo mismo. Esto es nuestra casa, esto. Y entonces tenemos que dejar pasar a aquellos espíritus que nosotros consideramos que merecen pasar por nosotros. Porque si es para ayudarles, para eso están los grupos espíritas, para ayudarles. Pero nosotros, a nuestro nivel, a veces estamos en el mismo nivel vibracional que el espíritu que se quiere manifestar. Porque nuestras condiciones, nuestras formas de vida, no se encuentra verdaderamente pues muy óptima, y se comunican con nosotros pues aquellos que fuman, que beben, que se drogan, que etcétera, etcétera, ¿no? O que tienen mal carácter. Y eso es lo que nos hace precisamente desgastar nuestra energía y nuestro cuerpo. Por lo tanto, evidentemente que los espíritus nos pueden restar facultades, nos pueden restar energía, pero son espíritus de baja vibración, porque los espíritus con alta vibración, espíritus, no vamos a buscar santos porque los santos no están ni ahí arriba, sino son espíritus evolucionados. Cuando espíritus nobles, espíritus honestos, espíritus normales se manifiestan, primero te están entregando parte de ellos mismos y tú te encuentras revitalizado, te encuentras verdaderamente feliz. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado para todos lo que recibimos. ¿De acuerdo? Rodrigo. Sí, yo quiero haceros una pregunta que me supongo que está en la mente de muchas de las personas que están aquí, aunque yo ya lo sé, pero quiero ser un poco por ellos, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo sabemos cuando un medium se manifiesta que está bajo la dirección o bajo el efecto de un espíritu que está transmitiéndole el mensaje? ¿Cómo sabemos que es auténtico? Porque podemos decir, bueno, esto es una cosa que se ha inventado el que está hablando, o bueno, quiero decir que no es muy fácil para personas que no conocen el espiritismo y que no lo han practicado, es difícil entender de que cuando un medium se pone a hablar, está transmitiendo un mensaje del espíritu. Entonces, ¿cómo podemos saber si es auténtico o no? Yo ya lo sé, perdón, pero habrá muchas personas aquí que se hagan esa pregunta. Yo voy a que conteste. Vale, pues sí, efectivamente es una pregunta que nos hacemos todos. O sea, todos en algún momento, cuando estamos o bien hablando mediúmnicamente con el espíritu o recibiéndolo, pues a veces nos surgen estas dudas, ¿no? ¿Somos nosotros los que hablamos o es el espíritu el que habla a través nuestro? Eso es normal siempre preguntarse, cuestionarse todo. Y no es fácil responderse. Es cierto que según uno va trabajando la mediunidad, va teniendo cierto conocimiento de las bases, es más complicado que sea uno mismo de forma consciente el que hable. En numerosas ocasiones los espíritus que hablan a través de los mediums pues utilizan vocabulario diferente, el tono de voz muchas veces cambia, el sonido es diferente, adquieren conocimientos que habitualmente esa persona no conoce. Son pequeños factores que tenemos y que debemos tener en cuenta. También es cierto que en mi caso, como adoctrinador, es frecuente que en muchas ocasiones pues uno dude y piense, ¿me está hablando el espíritu a través del medium o es el propio medium el que está hablando conscientemente? Eso siempre va a estar ahí. Entonces, en esos casos, pues una persona que conozca ya un poco pues la codificación
pues puede ir encaminando la conversación, poniéndole, como decimos nosotros, pequeñas trampas, ¿no? Para ser conscientes de ello, para tener pues eso, una disposición adecuada y saber efectivamente si el espíritu es tal o no. Pero eso es un trabajo constante. No hay una persona que reciba habitualmente espíritus de una mayor o menor franja vibracional. Es un trabajo diario, no es tan sencillo. No hay una palabra mágica que le digamos al espíritu o al medium y sepamos instantáneamente si habla el espíritu o habla esa persona. Es complicado, pero bueno, debemos tener en cuenta que si estamos aquí es porque actuamos con buena fe, sin intentar sacar nada de provecho ni sin tener dobles intenciones, así que en principio pues no debemos de dudar de las casas espíritas serias que se realiza la mediunidad adecuada, de forma consciente. Perdón un segundo. Por continuar, hay 3 posibilidades en la mesa médica. 3. La primera, que efectivamente haya un espíritu externo que incorpora al medium, que le abrace y le intuye mente a mente un mensaje. Eso es lo normal, eso es la mediunidad. Segunda posibilidad, que sea el propio espíritu del medium el que hable. Eso le tenemos puesto un nombre, se llama animismo. Cuando leáis en la literatura espírita hablar de animismo, quiere decir que de una forma involuntaria, tu propio espíritu, suele darse además bastante cuando uno comienza la mediunidad. Te concentras, no eres consciente, pero tu propio espíritu, que recuerda cosas, incluso a veces se salta la ley del olvido y recuerda cosas de vidas pasadas, lo coloca ahí. Eso no es malo. El animismo no es malo, es una etapa por la que todo medium debe de pasar. Incluso dicen las personas expertas que es una fase necesaria para limpiar la tubería de la mediunidad, porque sale, digamos, lo que está ahí acumulado y luego permite la comunicación de otros espíritus. Y la tercera posibilidad es que el medium sea una persona deshonesta, que se prepare en casa pues un montaje que no veas, ¿no? Yo era una señorita en el siglo XVII que vestía con puntillas y vivía en la casa solariega de no sé qué y entonces morí entre un incendio y estoy aquí sufriendo y me quemo. O sea, bueno, y te coloca ahí una cosa que dices, mira, vete casi mejor a un teatro porque es maravilloso, ¿no? Entonces, partamos del hecho de que, bueno, estamos en confianza y somos honestos. Eso es muy raro que se dé, pero se puede dar, ¿sabes? Entonces, al final, ¿cómo se puede saber si estás en el caso A, B o C? Pues por eso ayudamos o contamos con la ayuda de lo que llamamos adoctrinadores. Las personas que asisten al medium, que habla con ellos, que capta y que pone su inteligencia. No es fácil ser adoctrinador. De hecho, es mucho más difícil que ser medium. Escucha, valora, refuta, contrasta y al final es el que determina. Dice, pues tengo serias dudas de que esto haya sido una buena comunicación o efectivamente ha habido una comunicación con un conocimiento que a mí me consta que el medium no tiene o cosas que bueno, no tiene por qué saber. Me parece cuanto menos curioso. Queda grabado, se transcribe y se lee. Y luego ya todo el equipo lo vuelve a leer y saca una conclusión y eso normalmente es conocimiento. Eso es lo que decimos en el espiritismo que es revelación. El espiritismo decimos que es la tercera revelación, ¿no? Pero es una revelación no cerrada. ¿En qué sentido? Se dice que la primera revelación fue la de Moisés, la ley natural, en las tablas de la ley, que fue un gran avance, ¿no? La segunda, pues la del Maestro Jesús, cuando aportó o complementó la primera, pues con la ley del amor incondicional, etcétera, que ya conocéis. Y la tercera, pues es la del espiritismo, con todo lo que supone. Esta revelación no está personificada en una persona, valga la redundancia. No decimos que el revelador fue Kardec, sino que está personificada en todos y cada uno de los mediums que a lo largo de todo el planeta pueden recibir un mensaje y transmitirlo al resto de la humanidad. En ese sentido decimos que es una revelación abierta. Para considerarlo revelación tiene que estar contrastado y ver que es un mensaje bueno. María Luisa. Yo no sé si le he entendido bien cuando dijo que
no teníamos que dejar pasar pues a los que vienen con la bombona, o bueno, yo no sé qué he entendido porque me he mirado a la casa. Entonces, claro, el de la bombona, como cualquier otro, tiene que entrar para hacer unos arreglos. Vamos a ver. Bueno, el chiste viene bien. A medias tarde. Vamos a ver, María Luisa, hemos querido poner un ejemplo de que el cuerpo de cada uno de nosotros es nuestra casa. Sí. Esto es mi casa, la cual yo alimento, la que yo cuido, la que yo lavo, la que yo dirijo. Y para poner un símil, hemos dicho que es como si nosotros en nuestra casa abrimos la puerta y dejamos entrar pues al del butano, al cobrador de la luz, al del gas, etcétera, etcétera. Que no lo debemos de hacer. Al igual que no debemos de hacer de dejar la puerta abierta de nuestra casa, tampoco debemos dejar abierta nuestra casa, que es esta, nuestra casa psíquica. ¿De acuerdo? Pero no lo entiendo. Eso sí. No lo entiendo porque No le des más vueltas, es una comparación. Es una comparación, sí, es un ejemplo. Pero haz la pregunta. No le entiendo. Bueno, Explícaselo. cuando hablamos de mediunidad, ¿no? Hablamos de distintos niveles, ¿no? De mediunidad, unos llevan más desarrollado, otros menos. Y mi pregunta es, una persona que lleva la mediunidad más desarrollada y utiliza eso como beneficio propio, ¿puede perderla o no? Sí, puede perderla y también puede, lógicamente, perjudicarle en su vida. Porque cuando se utiliza la mediunidad para fines benéficos, es decir, para ganarse la vida con ello, o a través pues, de poner la cestita o de cobrar por tanto la visita, pues los espíritus con conocimiento no participan. Los espíritus no ponen negocio a medias con nadie. Los espíritus... Serían espíritus de baja vibración. Exactamente. Entonces es verdad que puede seguir con la vibración y con la compañía de espíritus, pero son de espíritus de baja vibración que, como le explicamos a ella, nos desgastan. Yo tengo la costumbre de observar mucho a la gente y he visto infinidad de veces, a través de los foros y todas estas serie de cosas, aquellas personas que realizan las consultas privadas, etcétera, y de año en año o de meses en meses, que son prácticamente siempre las mismas, pues te dan, inclusive las hay en el retiro también, ¿no? Yo llevo muchos años dedicado a esto y conozco a muchas de estas mujeres, ¿no? O muchas personas, y he visto verdaderamente cómo con el tiempo han ido degradándose, porque el envolvimiento de espíritus de baja vibración desgasta a la persona. Por lo tanto, sí que perjudica. Muy bien. Es que yo veo el tema de la mediunidad como un regalo y una responsabilidad a veces. Claro. El Evangelio ya no lo dice, de gracia lo que recibiste, de gracia lo has de dar. Gracias. ¿Más por ahí? Me gustaría que desarrollaras más eso que has dicho del animismo. Si pudierais, cualquiera de los tres. Sí, sí, sí. Algo en concreto, vamos a ver. Sí, es que es muy sencillo. Me ha parecido curioso porque no sé si me oye bien. Sí. En otras reuniones, a veces no suelo participar, pero llega un momento que me concentro tanto en lo que están diciendo que hay preguntas dentro. Y a veces incluso rebato los comentarios de otras personas que hay aquí, y además de manera muy vehemente, como si yo tuviera la razón, y yo normalmente no suelo defender mis ideas de esa manera. Sin embargo, aquí sí me pasa. Estoy muy no sé, entro como... oigo a todo el mundo, pero no los oigo con una voz frontal, como estoy oyendo hoy el coloquio. Y de repente algo salta, intervengo y sale una serie de argumentos que casi nunca luego son rebatidos. O sea, es como si... No sabría explicarlo. Por eso no sé si es eso lo que me pueda pasar a veces, y me pasa aquí nada más.
creo que son cosas distintas. A lo que se está refiriendo, o te estás refiriendo, como es probablemente una especie, mejor, probablemente, o una intuición, tal cual, o incluso un envolvimiento que puedas tener, ¿por qué no? Es decir, que te ponen determinados argumentos en tu cabeza que unidos a tu conocimiento, experiencia o forma de pensar, todo eso se condensa en una frase que haces pública y es un buen argumento. Pero eso no es animismo. Nosotros llamamos animismo a aquella situación en la que un medium o alguien que está trabajando para ser medium, concentrado y sin ser consciente, probablemente, habla, pero no es un espíritu el que la ha incorporado, es su propio espíritu. En realidad, tú yo mismo, porque nosotros, pues ya sabes la de Jung, somos espíritus materializados, nuestro yo esencial es un espíritu, entonces yo mismo hablo, pero no con la consciencia que tengo. Entonces, eso pues a lo mejor, pues figúrate que yo me concentro y me pongo a contar aquí la ley de la oferta y la demanda, pongamos por caso, pero no soy consciente de eso. Y entonces el adoctrinador dice, hay demasiado de ti, Víctor, estás aquí hablando de unas cosas que esto no viene de otro espíritu, sino que me estás colocando aquí ya pensamientos que tú tienes o preocupaciones o lo que sea. Eso es a lo que llamamos animismo. A lo que estás expresando probablemente sea un envolvimiento que has tenido, una intuición, y que es válido, y solo aquí, bueno, pues ven mucho entonces. Suele ocurrir que una persona está discutiendo con otra argumentos y de repente es como si se desarrollaran un montón de argumentos dentro de mi cabeza con lo que están diciendo los dos y quisiera decirles, no tenéis razón, cuando yo no tengo muchas veces ni idea de lo que estoy defendiendo. No estoy muy seguro de lo que estoy defendiendo. También, pero está ahí. También es cierto una cosa, que bueno, al menos tal como se trabaja aquí los jueves, bueno, muchos y muchas ya lo sabéis, se producen verdaderos debates pues calientes, ¿no? Pero lo bueno del fondo es que son debates donde, sin generalizar, porque luego cada uno somos cada uno, pero son debates donde no se pretende llevar la razón por un orgullo, sino precisamente para construir y sacar algo claro para todos. Eso hace un debate sano y no te extrañe en esos casos que tú recibas esas ideas que puedan servir. No, yo me he dado cuenta de que son como muy vehementes, como muy de querer, cuando no subir por ahí. Aprovéchalas porque son regalitos. Pues no sé claro. yo, Me siente poseído. Porque a veces noto incluso que después, me parece antipático lo que he dicho, me parece muy seco, me parece muy autoritario, o sea, como si de verdad estuvieras diciendo algo que sabes lo que estás diciendo y los demás no tienen ni idea. Y me ha pasado como en 2 o 3 ocasiones y siempre, no sé si recordará... Si es borde ya te lo diremos. Por ahí sí. Antes quería formular unas cuantas preguntas que la verdad se me fue el santo al cielo. Medium es como decir un mero instrumento para poder comunicar los espíritus y para poder venir. Ahora, depende el nivel de vibración del medium para poder traer los espíritus que se van a presentar. ¿Están vibrando de la misma forma? Pues depende. ¿Es posible poder llamar a algunos maestros ascendidos a través de los nombres, sellos o algo especial? Y otra cosa, he oído que se pueden estar como presente en muchos lugares a la vez un mismo espíritu ascendido. ¿Eso es posible? Sí, empezamos por el final. Evidentemente que cuando estamos hablando de espíritus superiores, de un nivel pues muy elevado, pueden estar en varios lugares al tiempo. La otra también de los espíritus, si podemos evocar a los espíritus mayores para que vengan, claro que podemos hacerlo. Otra cosa es que vengan, que son cosas muy distintas, porque para recibir este tipo de entidades, nuestro estado vibracional tiene que estar al mismo nivel que el estado vibracional de ellos. ¿Sí ellos ayudarían? Sí, ellos bajan su estado vibracional también, su plano bajan un poquito, y nosotros subiríamos, pero estamos hablando de espíritus, de maestros ascendidos, y estamos aquí en la Tierra en un mundo de expiaciones y de pruebas. Por lo tanto, nuestro estado vibracional
está acomodado lógicamente al planeta Tierra, y ellos se encuentran en mundos dichosos, en mundos superiores, muy superiores, y tendrían que hacer un esfuerzo grandísimo para acercarse. Pero no es como una responsabilidad o una obligación para dirigir la humanidad, para poder... Ellos ya tienen otros delegados que lo realizan, intermediarios, entre medias. Y ellos desde allí es como, le voy a poner un mal ejemplo, pues el presidente de un gobierno que tendrá sus directores, tendrá secretarios, tendrá etcétera. Él llegará a tener ese conocimiento de que tal persona quiere hablar con él, pero lógicamente tendrá que pasar por una serie de despachos antes de poder llegar a esa situación, e inclusive no le va a recibir porque no hace falta. Y la primera, ¿cuál era la primera pregunta? Lo tiene apuntado por ahí. Que el medium podría influir para presenciar un tipo, es como decir, podemos llamar un espíritu a voluntad. Sí. Y depende de nosotros y cómo podemos... El estado vibracional nuestro. Pues hay dos situaciones. Una de ellas es que sin estar reunidos expresamente para ayudar, para realizar el acto de caridad en una reunión mediúnica, podemos estar preparados para recibir entidades que estén por bajo de nuestro estado vibracional, porque es un acto de caridad. Es decir, nosotros nos prestamos, utilizamos nuestra herramienta para que ese espíritu, a pesar de que nosotros tengamos un estado mediano y él esté en una situación de umbralina, es decir, muy baja, pues nosotros, por tarea dedicada a ayudarle, lo vamos a recibir. Siempre y cuando los espíritus que organizan los trabajos, porque los trabajos en las casas espíritas están organizados por espíritus superiores, que son los que planifican la reunión, pues ellos son conscientes de que nosotros vamos a recibir a ese tipo de espíritus para ayudarle. Ahora bien, en la calle, en nuestra vida cotidiana, pues aquellos espíritus que nosotros, cuando estamos en la cola de la pescadería o en Ahorra Más, en esos sitios, que hay muchas personas que reciben espíritus de ese tipo ahí en ese sitio, pues resulta que los espíritus que se manifiestan son espíritus pues de baja vibración, y en ese momento la persona está en ese estado de baja vibración. El lugar entonces influye. Claro que sí, el ambiente fundamentalmente. Por eso las reuniones espíritas se hacen en el silencio, se hacen con un sonido, luz. Sí, el sonido, una luz atenuada, una concentración entre todas las personas. Por eso muchos de los que intentan acudir a las reuniones mediúnicas de los grupos no les es permitido, porque la faja vibracional, es decir, el estado vibracional de todos los miembros es fundamental. Primero porque son personas que ya se conocen desde hace mucho tiempo, son personas que son afines, que son muchos amigos, y entonces se crea un estado vibracional apto para esa reunión. Si nosotros pusiésemos una persona totalmente ajena a ese grupo, y muchas veces se nos pide para ello, pues resulta que no podría ser, porque simplemente rompería ese estado vibracional. Es una persona que no conocemos, es una persona que va por curiosidad, es una persona que está allí para ver qué es lo que pasa, a ver qué, y entonces eso no es posible, ¿vale? Sí, por ahí. Bueno, yo tengo dos preguntas y me puedo quedar para ayudar. Pero la primera es, ¿cómo se sube el nivel de vibración? Pues yo creo que es una pregunta que muchas veces nos hacemos nosotros, pero que nosotros tenemos la respuesta. Cuando nosotros estamos tristes, cuando estamos desanimados, ¿qué es lo que hacemos? Pues a lo mejor nos ponemos música tranquila, meditamos un poco, tenemos buenos pensamientos, así subimos el nivel vibracional. También, bueno, pues a través de diferentes lecturas, a través de la oración, efectivamente, poquito a poco vamos subiendo el nivel vibracional. Pero que no nos engañemos, ojalá todos los que estamos aquí tuviéramos siempre un nivel vibracional altísimo, pero no es así. Hay días que nos levantamos con el pie izquierdo, que vamos cojeando durante todo el día, y en esos momentos es cuando tenemos que decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, voy a tranquilizarme, voy a calmarme, voy a hablar conmigo mismo, con el mundo espiritual, voy a hacer una pequeña oración, voy a escuchar música, y así poco a poco nos vamos relajando y vamos subiendo el nivel vibracional. Eso es. Vale.
y la otra es cuánto más o menos tardaría un medium en desarrollar. Eso... Ojalá supiéramos eso. Que depende de muchos factores. La mediunidad es algo que muchas veces no depende de nosotros, sino que depende del mundo espiritual, ¿no? De lo que ellos nos digan, entre comillas. Entonces, bueno, es una carrera de fondo. ¿Cuál es el motivo por el que alguien quiere tener mediunidad? Ese yo creo que es la pregunta que nos deberíamos hacer. Si la respuesta es para ayudar a los demás, no tenemos prisa. Da igual si somos unos mediums de 10 o si somos unos mediums de 8. Lo importante es el motivo por el que estamos ahí. Obviamente, según vamos trabajando, según vamos estudiando, según ese nivel vibracional va subiendo poco a poco, pues nuestra capacidad para ayudar a los demás pues será mayor. Pero debe ser lo único que nos preocupe. A mí en muchas ocasiones pues sí me gustaría, pues a lo mejor pues trabajar con el mundo espiritual a través de otro tipo de mediunidad, pero eso yo creo que es algo totalmente pues ególatra, ¿no? De uno mismo, el decir, ay, pues yo quiero esto porque así soy superior al resto, o yo quiero ser medium porque fíjate, la gente me va a mirar por encima del hombro y me va a decir, anda, mira qué bien. Pero en sí, si uno se plantea el porqué de la mediunidad, es básicamente por el hecho de ayudar a los demás. Y cuando uno ayuda a los demás, pues no debemos de tener prisa para un mayor o menor desarrollo. Yo creo, vaya. Pues yo quiero hacer una connotación aquí, que a lo largo del tiempo hemos conocido a muchas personas que frecuentaban precisamente grupos espíritas con la intención de desarrollar la mediunidad y no la desarrollaron. A pesar de pasar los meses, a pesar de los años, terminaron por no desarrollar la mediunidad. Porque no todo el mundo tiene que desarrollar la mediunidad. La mayoría de los medios que desarrollan la mediunidad y que lo utilizan de una manera ostensible, pues son espíritus encarnados que tienen mucho compromiso de anteriormente. Nosotros conocemos, pues como los conocéis vosotros, pues a Chico Xavier, a Odivaldo Franco, a Medrado, a Raúl Teixeira, etcétera. Estamos citando medios espiritistas que son trascendentes en la vida del espiritismo, y ellos, dicho por ellos mismos, el compromiso que tienen es precisamente por todo lo que llevan anteriormente y por todo lo que tienen que reparar. Por lo tanto, la mediunidad, aquellos que tienen ostensiblemente la mediunidad desarrollada, es que tiene deudas, viene con la mochila bastante llena y lo que tiene que hacer es trabajar en favor de los demás para ir descargando la mochila que traemos, y que la mayoría de nosotros pues no es una cosa, pues podemos decir, estupenda, ¿no? Es una cosa que te imprime lógicamente sacrificio, dedicación, estudio y sobre todo por mucha vocación. ¿Es posible tener un problema con un espíritu que no se quiere marchar? O sea, que se quede en tu cuerpo, te lo lleves, o no. ¿Es posible que eso no ocurra? Primero, que dentro del cuerpo no tenemos a nadie, nada más que nosotros. Que hable por mediación del cuerpo. Sí, un espíritu que esté a nuestro lado, pues eso se llama obsesión. Sí, es un espíritu que nos acompaña porque la mayoría de las veces pues viene a reclamar nuestro comportamiento, nuestra experiencia, nuestra vida, ¿no? Y nos ha localizado y lógicamente nos pide explicaciones y nos hace la vida imposible. Nosotros queremos ignorarlo, nos causa trastornos en nuestra vida física, en nuestra vida particular, en nuestra vida familiar, pero el espíritu lógicamente permanece allí junto a él, continuamente exigiéndole respuesta a aquel comportamiento que ha tenido anteriormente con él. Y en esa obsesión hay que tratarle a la persona. ¿Puede ocurrir en una sesión de espiritismo vuestra? ¿En qué cosa? Lo que acabamos de decir. Que llegue un espíritu que no se quiera marchar. Que se quede obsesivo contigo. No, con nosotros no, porque los medios están, lógicamente, en la reunión están protegidos todos. Ajá. Eso ocurre a nivel personal. Sí. A nivel personal ocurre muchísimo. Hay muchas personas que tienen ese tipo de problemas, que están con una obsesión bastante
Pero ese inclusive peligro, hasta la subyugación. ese peligro no puede haberlo en una sesión. No, en esa no, porque lógicamente está muy protegida la reunión. Pero a nivel personal ocurre muchísimo, ¿eh? Y sobre todo porque hay personas también que tienen ciertos condicionamientos, personas que tienen adicciones, y aquellos espíritus que tienen las mismas adicciones que la persona, pues se quedan con él, porque a través de él siguen fumando, a través siguen bebiendo, a través de él siguen drogándose, a través de él, es decir, le cogen como instrumento y ellos siguen en el mundo espiritual disfrutando de aquellas cosas que tenían antes de morir y que ahora precisamente localizaron a fulano, a mengano, a sotano, y que siguen aprovechándose de todo ello. Sí, o sea, ¿me permites que...? Espera. ¿Vas a hacer una pregunta? Sí, no, le pregunto a Miguel, ¿me permites que conteste a esta señora? Sí, claro. Bueno, pero nada. Efectivamente, a ver, hay espíritus que son de bajas vibraciones, que tienen mala forma de proceder y amenazan. A mí ya me han amenazado varias veces aquí. Pero, a ver, es importante, a mí me han amenazado varias veces, pero a continuación, cuando ya dejé de hablar con el espíritu, vino otro espíritu que me dijo: no te preocupes, porque tú estás aquí protegido y no te va a pasar nada. Únicamente si mantienes buenos pensamientos y buenos comportamientos. Si mantienes buenos pensamientos y buenos comportamientos, ellos no se van a poder acercar hacia ti. O sea, es importantísimo tener clara este concepto de que los pensamientos tienen una influencia enorme. Los pensamientos tienen que ser buenos pensamientos, porque si no, inmediatamente cuando un individuo tiene malos pensamientos, tiene pensamientos de odio hacia otras personas, tiene pensamientos de envidia, etcétera, etcétera, inmediatamente puede personarse algún espíritu que te moleste. Muchas gracias. Pero si no, no. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Sí, por ahí. Por allí. A mí me gustaría saber en qué os ha cambiado la vida desde antes que fueseis medios y os involucraseis en todas estas historias. ¿En qué os ha cambiado la vida a cada uno? Para que contéis cada uno. Otra cosa personales otra vez. Otra pregunta personal. Pues me tengo que parar a pensar porque es que claro, disparas con balas de cañón. Pues sí, es que vamos, no sé si a raíz de la mediunidad o a raíz de venir por esta casa, a mí, vamos, que mi vida como un calcetín se ha dado la vuelta de un lado para el otro. A ver, lo básico yo lo tenía y lo importante lo tengo en mi vida, y hay cosas que son así, que me las he currado o que las he recibido y bueno, pues eso es así. Tampoco hay aquí que, pues no sé, que poner los ojos en blanco y decir aleluya, ¿no? Aquí, eso es así, es lo que decía antes, la vida material se vive y es bueno, ¿no? Pero sí es cierto que la mediunidad, vamos a ver, y un poco enlazando con lo que decían mis compañeros, nos dicen, los espíritus, nos dice la literatura espírita, sobre todo la de corte brasileño, que es bastante avanzada, que uno es medium porque lo ha elegido en vidas anteriores, porque debido a la carga kármica que tiene, pues eligió como forma de compensar errores que ha cometido el ser medium. Claro, esto se te pone la carne de gallina, porque dices, ¿qué habré hecho? O sea, qué barbaridades, qué horrores y qué errores cometí para meterme ahora en esta movida. O sea, bendita ley del olvido, que nos dice, tranquilo, no vas a ver lo que hiciste, pero debió de ser gordo. Entonces, claro, una vez que te paras a reflexionar y ves que la cosa avanza y que encima, pues bueno, pues trabajas y que hay otros que se benefician y que en la medida de tus posibilidades, pues colaboras a hacer un trabajo que bueno, pues entiendo que es positivo. Desde luego es una satisfacción plena, ¿no? Es decir, bueno, me empiezan a cuadrar cosas de toda mi vida, desde niño que no tenían sentido
y ahora se lo encuentro. Es decir, y claro, eso como persona no sé, te hace primero estar satisfecho, estar feliz, ¿no? Pero segundo, que ves un sentido a tu vida, más allá del que a lo mejor inicialmente habías considerado. Bueno, me estoy yendo por los terrenos de duda, pero es que no sé concretar más. Le voy a decir a Juanma, que él también tiene... Nos preguntabas en qué había cambiado nuestra vida. Yo creo que cuando uno empieza desde cero en cualquier tipo de espiritualidad, y en concreto con el espiritismo, encuentra, pues con lo que han comentado, respuestas a muchas preguntas que uno se ha hecho siempre. Por otra parte, te da cierta tranquilidad. Como digo siempre, tenemos miedo al desconocido. ¿Y qué hay más desconocido que la muerte? Todos, yo el primero, aunque estemos constantemente estudiando a Kardec, los libros, aunque el mundo espiritual nos comente que después de nuestra encarnación hay un más allá, todos tenemos miedo a la muerte. ¿Es así? Pues así. Pero a través del espiritismo nos enseñan a cómo debemos afrontar, cómo debemos darle la importancia justa que tiene la muerte, el desencarnar. Y de esta forma parece que no, pero uno como que vive más tranquilo, Aunque es cierto que te surgen muchas otras preguntas, ¿no? Pero te da muchas respuestas a las preguntas que todos nos hemos hecho constantemente. Es cierto que muchas veces buscamos el espiritismo o cualquier tipo de religión cuando tenemos una necesidad imperante de ella, sobre todo cuando desencarna a un ser querido. Y el hecho de saber qué es lo que ocurre, cuál es el proceso, dónde, cómo y por qué se encuentra esa persona donde se encuentra en ese momento, nos da mucha tranquilidad. Pero lo que digo, el desconocimiento siempre le tememos. Es como cuando uno va el primer día a un nuevo trabajo. Uno puede tener un currículum excepcional, uno puede tener muchos años de conocimiento previo, de otros trabajos, pero el primer día uno tiene miedo, porque es lo desconocido. Entonces yo aquí invito, pues en la medida de lo posible, a que ese miedo poco a poco vaya desapareciendo y que tratemos estos temas pues con la mayor naturalidad posible que se pueda, ¿vale? Es un cambio muy grande el que uno experimenta y es un cambio pues que no es de la noche a la mañana. Yo es cierto que he adquirido cierto conocimiento, pero sigo siendo pues en muchas ocasiones igual de seco que era antes, o igual de arisco que soy habitualmente, pero soy así, ¿vale? No es verdad. Bueno, sí lo es. Pero es que el espiritismo tampoco es un agua que te la tomes y cambies, ¿no? Porque ante todo somos personas y ante todo pues somos como somos. Y en la medida posible debemos de cambiar eso. Y yo creo que el espiritismo pues es una buena llave, si a una persona lo necesita, o personalmente para mí lo ha sido, pero bueno, cada uno es diferente. Bueno. Yo creo que habéis estado hablando muy bien, muchas cosas muy interesantes, pero a mí me parece que deberíais dar un poquito más de ánimo, porque hay algunas personas que son sensitivas y tienen miedo de la mediunidad. Así que hablarles para que ese miedo se les quite, para que puedan desarrollar esa mediunidad y expliquéis un poco más clarito para qué sirve la mediunidad, no solo para ayudar a los espíritus, porque la mayoría de las veces son ellos los que nos ayudan a nosotros. Y aparte de eso, ahora miráis hacia atrás y explicáis al personal si ha habido un cambio notable en vuestras vidas. Si sois ahora igual que cuando empezasteis, sobre todo tú, Miguel. Bueno, pues no, que va, porque en el tiempo que nosotros comenzamos con el tema del espiritismo, pues yo en aquella época pues era una persona normal, nunca he sido ambicioso, ni rencoroso, ni celoso, ni envidioso, ni ambicioso, ninguna de esas serie de cosas, y entonces el espiritismo pues no me ha cambiado en ese aspecto, me he mantenido en esa misma situación, es decir,
no es que me haya hecho mejor persona, quizá me haya hecho más sensible, eso es posible, y sobre todo que me haya dado un conocimiento que no tenía y que durante muchos años yo me dediqué pues al trabajo únicamente, y que a partir de cierto momento pues le dediqué no solamente al trabajo sino también al mundo espiritual, es decir, son las dos líneas de vida que yo tengo únicamente. Esfuerzos, pues sí, muchos, porque muchas de las veces que venimos aquí pues nos gustaría, tanto a María Jesús como a mí, nos gustaría estar dando un paseo por la Gran Vía o en el cine o en cualquier otro sitio, ¿no? Y es decir, que eso implica también sacrificio. Y comento esto porque muchas personas entran en el espiritismo y cuando ven que hay que comportarse por debidamente, cuando ven que hay que renunciar a cierta serie de cosas, que hay que esforzarse, pues entonces ya no les interesa, ¿eh? Y con esto no queremos decir que tengamos que renunciar a cosas maravillosas, pero sí que tenemos que renunciar a muchas cosas para ayudar a los demás. El atender un grupo, el dedicarnos tiempo a ello, el atender las reuniones mediúnicas, el ayudar no solamente, como decía María Jesús, a los espíritus, porque muchas veces son los espíritus los que nos ayudan a nosotros, indudablemente, pero también tenemos que ayudar de una forma pues indirecta, físicamente. Hay muchas personas que llaman, hay muchas personas que escriben los correos electrónicos, que hay que darles consejo, que hay que darles orientaciones. Es cierto que muchos vuelven a escribir agradeciendo los vídeos que ven en divulgadores, los vídeos que ven en Mindalia. Es decir, que la tarea de aquellos que trabajamos de esta forma, pues nos vemos, la verdad, que muy compensados en ese aspecto. Y no es que hagamos el trabajo para que nos compense, sino que vemos que hay gente agradecida en esta situación, que responde y que nos da las gracias. En cuanto a la mediunidad, pues sabemos que fundamentalmente que no todos, como lo explicábamos antes, tienen que despertar para la mediunidad. La mediunidad, cuando hablamos de esta forma, estamos hablando de sentarnos en una mesa mediúnica, escribir, hablar, ver, etcétera. No. La mediunidad muchas veces nos viene para ayudar a los que están cerca de nosotros, para darles una orientación, para darles un consejo, para escucharle aquel problema que tiene. Eso es también mediunidad, y una mediunidad muy importante, porque la mediunidad se nos ha dado para ayudar fundamentalmente. Por lo tanto, abramos nuestras antenas psíquicas, estemos pendientes de aquellas cosas que nos dicen los espíritus cuando estamos con un grupo de personas, y creo que ya lo hablé anteriormente este tema, porque muchas de las frases que decimos, muchas de las orientaciones, no son nuestras, son de los espíritus que a través de nuestro instrumento hacen que los demás escuchen para esclarecerles un problema que tienen. Y esto es importante. Por lo tanto, no nos vamos a obsesionar con el tema de la mediunidad. Y aquel que tenga interés en realizar este tipo de tarea, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Instruirse, prepararse, asistir a un grupo espírita donde le vayan a orientar, donde vaya cogiendo conocimiento, y poco a poco, si tiene que desarrollar, no cabe la menor duda de que va a desarrollar. Que no tiene que